Bueno, vamos con el panel Materia de proteínas de origen vegetal o animal que son más sostenibles y al mismo tiempo accesibles en términos de costo. La apuesta de los consumidores de países desarrollados por las dietas vegetarianas y por los alimentos sostenibles impulsan la demanda de nuevas fuentes de proteínas. Por ejemplo, la carne de laboratorio, que no proviene directamente de un animal, sino del cultivo de células extraídas de animales, y la llamada carne vegana basada en plantas, como la de las hamburguesas de la marca Beyond Meat. El panel que vamos a compartir en estos momentos tiene que ver con la revolución proteica que se viene. Escucharemos a Gonzalo Ramírez, ex CEO global de Louis Dreyfus, fundador y CEO de Swiss Pampa; Gastón Paladini, cofundador y CEO de Molex Sciences; y Deia Vilela, directora de la división de Health and Biosciences de IFF para América Latina. Modera este panel Federico Trucco, CEO de Bioceres. Por supuesto, la revolución proteica que se viene. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder participar nuevamente de este evento y de este panel en especial de IDEA, con una temática que nos saca un poco de la zona de confort, que tiene que ver con esta revolución que está ocurriendo en el mundo de los alimentos y específicamente en lo que tiene que ver con la proteína animal y el interés que hay a nivel mundial y local en tratar de sustituirla, ¿no? O generarla de una manera más sostenible. En ese sentido, tenemos tres excelentes panelistas que ya han sido presentados y me gustaría arrancar el panel primero con Gonzalo, que viene del mundo de la proteína más tradicional. Como ex CEO global de Dreyfus, me imagino que ha tenido que colocar cuantiosas cantidades de harina de soja en distintos lugares del mundo. Y sé que también Gonzalo es un activo participante de esta revolución en el mundo de las proteínas alternativas, como inversor en varias compañías, y creo que por ahí, Gonzalo, nos podés aportar tu visión más generalista de los megatrends que hoy pensás están moldeando este espacio en particular. Bueno, gracias Federico y todas las autoridades, obviamente IDEA, por haberme invitado nuevamente a participar del evento. Siempre es bueno entrar en el último módulo porque se escucha lo que sucede antes y fue muy interesante, no solo algunas cosas que se mencionaron, como por ejemplo Piru Giraudo cuando habló de la agrobioindustria, ¿no? Una modificación de lo que normalmente llamamos como agroindustria, o Gustavo Idígoras cuando habla que el mundo pide alimentos sustentables. A mí me causa mucha satisfacción escuchar nuevamente al gobernador Perotti. Yo me acuerdo que el año pasado habló de agregar valor en la Argentina y este año destaca la creación del fondo SF500 con la aspiración de invertir $300 millones a lo largo de 10 años apoyando y desarrollando empresas chicas de base científica, ¿no? Entonces, esto es súper interesante. Después entró en escena el señor embajador de India y nos recuerda la existencia de un país de ese tamaño cuando empezamos a pensar en estas alternativas que se están desarrollando en el mundo como reemplazo de la carne. Recordemos que India tiene una base de consumo de base vegetal muy, muy grande. Entonces, ahí es donde, después de escuchar esto, engancho con las grandes tendencias, que es un poco lo que me estás pidiendo que veamos. El mundo tiene ciertos desafíos y ellos son básicamente la producción de comida de aquí al 2050 para alimentar a 10 billones de personas o 10.000 millones de habitantes. Eso creo que es lo básico que comentamos todos siempre, pero es qué sistemas productivos tenemos que llevar adelante para poder aumentar la cantidad de alimento que necesitamos para 10.000 millones de personas en 2050. La matriz energética para mí es un tema a discutir permanentemente.
Escuchábamos a Ivo antes mencionar cómo tenemos una oportunidad muy única desde Argentina por la demanda nueva de aceite para la producción de biodiesel sustentable. A mi entender hay que tener cuidado y diferenciar lo que es una oportunidad de corto plazo. El corto plazo puede ser desde el año que viene a los próximos 3, versus la visión que podemos llegar a tener de la utilización de diésel en todo lo que es transporte y maquinaria pesada y automóviles dentro de 10 años, por ejemplo. Después los hábitos de consumo que siguen cambiando y ahí es donde nos vamos volcando más a las nuevas proteínas. Los jóvenes lideran muy fuerte, sobre todo en Europa, este movimiento hacia comer menos carne y comer más vegetales. No hace falta ser vegano ni vegetariano. Recordemos que el vegano no come nada que provenga de un animal, el vegetariano tiende a no comer carne, pero puede comer huevo, por ejemplo, o mayonesas que provienen de huevos, o leche. Y tenemos el llamado flexitariano, que es el que consume ambas cosas, pero tiende a bajar el consumo de carne. Y después tenemos, a mi entender, este movimiento que se empieza a fusionar en el centro entre la nutrición y la industria farmacéutica. ¿Cuál es el futuro de la industria farmacéutica? ¿Es curar enfermedades o empieza a caminar hacia atrás, hacia la nutrición y desde la producción de proteínas en forma especial tiende a buscar una nutrición que nos proteja mejor contra ciertas enfermedades en el futuro? Tenemos el cambio climático, la necesidad de la optimización de la utilización del agua potable o del agua dulce, eficiencias de conversión productiva de proteínas vegetales en proteínas animales, seguimos buscando menores impactos contaminantes y hay muchos lugares donde se tiende a buscar producciones más locales. Como efectos post-COVID, se mencionaron en paneles anteriores también, más aplicación de tecnología, trazabilidad, huella de carbono. Y acá me gustaría destacar algo cuando empezamos a hablar de cuáles son las proteínas que podemos empezar a producir como reemplazo de la carne. Lo primero es, no creo que la carne tienda a disminuir el volumen de producción, sí que el mundo empieza a ver qué otras alternativas hay por una cuestión de impacto ambiental. Entonces quizás no se trata de carne versus vegetales, se trata más de una agroindustria actual versus una agrobioindustria presente-futura, y aprovecho tu presencia, Fede, moderando este panel, como para usar a Bioceres como ejemplo. Yo me acuerdo hace un año me preguntaba por qué una empresa como Bioceres cotizaba $6 la acción, hoy cotiza más del doble de eso, y cuando uno entra en la página de Bioceres, lo primero que ve es que es un proveedor de tecnología de productividad designada para ayudar en la transición de la agricultura hacia la neutralidad de emisiones de carbono. Esto es básicamente lo que está pidiendo el mundo. Si a eso le agregamos alguna producción específica de proteínas vegetales que tiendan a ir directamente al consumidor, y tenemos una oportunidad espectacular para una empresa argentina. Así que a mí me gustaría, con esto, te dejo cerrado un poquito el tema de qué creo que es la tendencia macro que estamos viendo en el mundo, así escuchamos al resto de los participantes. Gracias, Gonza, por tus reflexiones y hay muchos temas de los que mencionaste que por ahí los vamos a aprovechar para la última ronda, que tienen que ver con cuánto de la sustitución ocurre quizás en carnes versus en lácteos y cómo es la velocidad de este proceso de transición en los distintos tipos de producción de proteínas animales que tenemos hoy en nuestra dieta. Seguimos con Deia, a quien conozco desde hace ya varios años, cuando estábamos tratando de hacer negocios juntos en el mundo de las enzimas industriales. Perfecto. Cuando estabas en DuPont, ahora IFF. Y creo que como compañía líder en el mundo de los ingredientes y que ayuda a un número importante de compañías que producen alimentos todos los días, ustedes deben tener una visión bastante evolucionada respecto de lo que significa las proteínas alternativas, especialmente entiendo desde las enzimas que como empresa manufacturan y desarrollan para la funcionalización de distintos alimentos. Entonces, arranco por ese lado y te paso un poco la pelota. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a IDEA y muchas gracias por estar acá hoy. Hace
más de 25 años que vengo trabajando en esa industria con enzimas y es un orgullo para estar en IFF y actuando sobre ese proceso de transformación, cómo nosotros podemos colaborar con la industria y a su vez desarrollar esa necesidad para ese consumidor que cada vez demanda más. Desde el punto de vista de las enzimas, lo que nosotros hacemos el trabajo hoy es cómo puedo ayudar a que ese proceso de la extracción de la proteína sea más eficiente. Todo lo que se ha hecho con enzimas se hace de una forma, hablamos, más gentil, procesos con temperaturas más bajas y entonces logramos una extracción, podemos hablar de una extracción de un 20 a un 30% más y mejor con esas características que son más apropiadas para lo que es el consumo. Además de estar haciendo ese trabajo, nosotros en IFF, que también como hablabas, que venimos desde allá atrás, hablamos de Genencor, Danisco, DuPont, IFF, todos en ese mundo tecnológico. Nosotros hoy pasamos a tener un portafolio que no solo con las enzimas, con la biociencia, pero también con todos los ingredientes que nosotros colaboramos con esa industria para hacer esa base de alimentos vegetales más, como podría decir, apetecible, más agradable también a lo que es el consumo. Y no solo decidir por quiero ser vegano o quiero ser vegetariano, pero elijo tener más incremento de vegetales en mi dieta. Entonces nosotros con un portafolio desde proteínas texturizadas también, desde los aromas, toda esa gama de esos ingredientes, logramos ayudar, ¿no?, que la industria produzca productos como una hamburguesa, por ejemplo, desde base vegetal y que sea interesante para una persona que no elige ser, por ejemplo, vegano, pero sin tener ese alimento en su dieta. Si nosotros volvemos al punto de las enzimas y podemos mirar todo lo que es la sustentabilidad, y hoy también trabajando en una industria con ese ingrediente, yo creo que las enzimas son uno de los ingredientes más sustentables o más pro el orgánico, el biodegradable, el más amigable lo que es el ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que acá hacemos es esa transformación y esa innovación a través de la producción de enzimas industriales. Hablaba hoy con una persona que, por ejemplo, acordaba que nosotros tenemos una planta en Córdoba, la planta que se llamaba Genencor en ese momento, y que hoy nosotros logramos todavía finalizar las enzimas en Argentina. Y hablo eso para poder poner ese contexto argentino, traer la Argentina agrícola, traer la Argentina agroindustrial y la Argentina tecnológica y biotecnológica, ¿no? Yo creo que todo eso asociado a la empresa que nosotros tenemos y la tecnología que estamos trayendo a ese, ¿cómo se llama así?, ese segmento. Yo creo que si hablamos de las tendencias, nosotros lo que vemos es un incremento fuertísimo de esos alimentos y de cómo nuestros clientes cada vez más tratan y qué calidad de proteína estamos poniendo en eso, ¿no? Nosotros hoy hablamos de que se puede hacer una hamburguesa, por ejemplo, con una calidad de proteína que uno se da cuenta de lo que está comiendo es un alimento vegano, o con una hamburguesa donde la calidad de lo que está poniendo es una similar a lo que sería la carne porque elijo eso. Okay, yo creo que es más o menos tipo redondeando de donde nosotros estamos trabajando con los ingredientes y las enzimas teniendo como papel ahí principal en ese trabajo. Está muy bien. Después te dejo una pregunta para la próxima ronda que tiene que ver con la interacción entre este mundo de las grandes compañías que desarrollan tecnología y todas estas startups que vienen polulando, tratando de crear esa nueva industria. Y hablando de startups, ahora pasamos a Gastón Paladini, que para aquellos que vivimos en Rosario tiene un apellido muy asociado al mundo de la proteína animal, al cual vos querés destruir, ¿no, Gastón? O algo parecido. Contanos de qué se trata Moolec y cómo es ese debate entre producir proteínas en plantas o en fermentadores. ¿Dónde están ustedes parados? Bueno, antes que nada, gracias Federico. Y la aclaración es no queremos destruir, sino
co-construir, como a veces decimos, y soy un convencido de la co-construcción y de la sinergia entre la industria tradicional y las nuevas industrias, y en ese espacio creo que hay mucha oportunidad para trabajar en conjunto. Dejaste un disparador, Federico, y es interesante de profundizar, que tiene que ver con las nuevas tecnologías que están hoy en el mundo de proteína alternativa, y en esto tenemos que situarnos a nivel global, ¿no? O sea, hoy hay organismos como Good Food Institute, como incluso el Banco Mundial, que ya están elevando la vara y proyectando que de acá a 10 años más del 10% del consumo de proteína animal lo va a hacer de manera alternativa. Y cuando estamos hablando de más del 10%, ya estamos hablando de masas, estamos hablando de volumen, no de toneladas, perdón, no de kilos, sino de muchas toneladas, y un gran desafío de lograr escala y costo competitivo para poder llegar a esas masas. Y en la proteína alternativa hoy tenemos distintas verticales de tecnologías que están hoy desarrollándose, que una es lo que se dice en inglés plant-based o basado en plantas, que no son de alguna manera tecnologías científicas, pero sí de alguna manera muy disruptivas desde el punto de vista de la sustitución de la proteína animal por proteína vegetal. Tenemos por otro lado la fermentación, como bien decía Federico, que es cómo poder modificar microorganismos con fermentadores, con bioreactores, para lograr la misma proteína animal, pero con un aporte de la ciencia aplicada con esta tecnología. Y también con el lado de cultivo de células y lo que también se conoce como carne sintética o culture meat en inglés, o carne de laboratorio, que tiene de alguna manera un abordaje similar a fermentación, también aplicando ciencia, pero de alguna manera estas dos últimas tecnologías vienen siendo bastante disruptivas, pero muy desafiantes desde el punto de vista de la escala y el costo, de cómo logramos esas toneladas con bioreactores, con laboratorios y con costos de estructuras todavía muy costosos, muy de la industria farmacéutica, y que todavía necesitan de muchos años, mucho tiempo, y acá incluso puede que algunas de esas todavía no lo logre. Nosotros en Moolec Science venimos trabajando con base en Inglaterra y con un equipo fuerte en Estados Unidos y Europa para tener inaugurar de alguna manera la cuarta vertical de tecnologías, que es lo que llamamos en español la agricultura molecular o molecular farming, modificando genéticamente las plantas para poder producir animales con plantas, utilizar la biología, al sol, a la tierra y al suelo para poder escalar con lo que todos sabemos que no hay nada más costo competitivo que existe hoy, como es el agro, como poder utilizar las hectáreas de soja, de trigo, de la cantidad de cultivos que están hoy jugando en esta industria de plant-based y de proteína alternativa, pero poder utilizarlas para escalar y lograr las proteínas animales que realmente necesitamos para poder alimentar, como bien decía Gonzalo, a más de 10 billones en el 2050. Perfecto. Parece un desafío bastante interesante, y como todo desafío tendrá sus interrogantes. Creo que para la segunda ronda lo que les propongo es una misma pregunta a los tres, y arrancando por vos, Gonza, que tiene que ver con cómo cada uno desde su actividad está de alguna manera trabajando o apoyando a este proceso de transición. Llámese lo que hace Elementa en términos de trazabilidad, en el desarrollo de cultivos alternativos como las legumbres, que tienen mucho que ver con el mundo de la proteína alternativa, a temas de funcionalización organoléptica que necesitamos reconstituir para que la experiencia de sabor del consumidor no sea distinta a la que nos permiten las proteínas animales en forma directa, y finalmente el tema de la accesibilidad, ¿no? Que esto no sea para unos pocos, sino que sea algo de bajo costo. Entonces, ese sería un poco el planteo para los tres en esta segunda ronda de intervenciones.
¿Arranco yo? Sí, arranca vos. Mira, ¿cómo participo yo activamente de esto? Inicialmente, en enero del 2020, creé mi propia compañía, un vehículo de inversión, es Swiss Pampa, que es de la cual soy fundador y CEO, y con la cual me dediqué a hacer como 14 o 15 inversiones en empresas que se dedican básicamente a la producción de comida o productos agropecuarios en forma sustentable y aplicando tecnología de alguna forma para mejorar esos procesos productivos. A mí me hubiera encantado encontrar Bioceres o Moolec en una instancia más temprana, para decirles la verdad, pero una de las empresas donde estoy poniendo mucho énfasis y esfuerzo se llama Elementa Foods, que está fundada en la Argentina. Nos dedicamos básicamente a la producción verticalmente integrada de alimentos a base de legumbres, con un foco muy especial en arveja amarilla. A fin del 2021 o principio del 2022 deberíamos, en conjunto con, creo que los mejores productores de Argentina, o algunos de los mejores productores de Argentina, ser de los productores más grandes de arveja amarilla. Y el desafío ha consistido en poder garantizar un precio a esos productores de compra de esa arveja amarilla, que es lo que faltó en la Argentina siempre para ayudar al productor a tomar la decisión de reemplazar algún cultivo. Se habla mucho de la agricultura regenerativa, el siempre verde, pero cuando un productor no tiene precio de referencia sobre el cual basarse para hacer sus cálculos, a veces se termina tornando en un obstáculo. Y nosotros encontramos la forma de incorporar arveja amarilla a la fórmula de nutrición de animales, reemplazando parte del maíz y parte de la harina de soja, y eso nos permitió poder garantizar un precio. Elementa es una de las empresas. Después hay otra que es muy digital, que se llama AgriMarket, y que nació para solucionar los puntos de dolor en aquellos sectores de la cadena del agro, especialmente en el manejo de canjes. Nos está yendo muy bien con esa también. Pero para responder tu pregunta es el involucramiento directo con tiempo, esfuerzo, experiencia e inversión monetaria. El éxito de lo que fue Swiss Pampa me llevó a asociarme con una aceleradora e incubadora en España, se llama Eatable Adventures, y de ahí hemos creado un pequeño fondo para ayudar en la aceleración en instancias de Series C y Series A, y ahora estoy en conversaciones con unos muy buenos amigos para crear un fondo para entrar en Series A y Series B. Hasta ahí me parece que puedo tener juego personalmente y con los equipos con los que estoy trabajando. A partir de Serie C ya se transforma más institucional. Quizás el paso de Serie B a Serie C también requiera de la intervención de algunas instituciones invirtiendo. Pero creo que hay un mundo que está súper ávido de inversiones y de colaboración entre experiencia de gente más mayor como yo y del empuje y desarrollo emprendedor de los más jóvenes. Y no tan jóvenes, ¿eh? Hay mucha gente que no es tan joven y que está metiéndose en el mundo emprendedor con grandes desafíos y grandes logros. Desde ahí estoy yo contribuyendo a este cambio del mundo. Nosotros como IFF tenemos una propuesta de valor, hablamos de juntar la creatividad con la ciencia para un mundo mejor, ¿no? Yo creo que esa frase, o esa propuesta de valor es bastante poderosa y bastante fuerte y dice lo que nosotros estamos haciendo con un portafolio completo, ¿no? Que va, cuando miramos el consumidor y que va a atender esa necesidad de esa innovación del consumidor. El otro día hablábamos de que todo lo que sale al mercado hoy, que es a base de planta, todo el tiempo está siendo reformulado, todo el tiempo está surgiendo como con un ajuste, vamos a decir, un ajuste tuerca o con una mirada diferente. Y esa mirada diferente tiene que ver con que ese consumidor está entendiendo lo que él está buscando y nosotros, como parte de esa producción de la tecnología, colaboramos con la industria alimenticia a llegar a ese punto. Hoy, por ejemplo, tuve una noticia de que nosotros ganamos un negocio en Chile, aprobamos enzimas para la fabricación de bebida láctea a base de avena, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una bebida láctea, no, entre paréntesis, como una bebida, un plant-based, y nosotros estamos agregando, por ejemplo, avena, cereales, eso corre con un proceso y con un ajuste tecnológico, porque eso tiene una viscosidad, eso tiene una consistencia del producto que no es fácil entrar en ese proceso. Entonces, ahí entramos trabajando, ajustando
ayudando en ese proceso para que sea viable la producción de esa bebida. Nosotros también, a través de los sabores que tenemos o de los moduladores de sabor, a veces ese consumidor dice, está bien, quiero una bebida a base de plantas, pero el sabor no me gusta. O todavía hay algunos desafíos tecnológicos en encontrar una proteína adecuada para producirlo. Entonces también tenemos moduladores de sabor que te ajustan a dar ese sabor, ese redondeo, vamos a decir así, que hace apetecible para ese consumidor. Hoy el alimento a base de plantas tiene un lugar muy importante dentro de IFF, ¿no? Es una de las plataformas que nosotros tenemos más como nuestras iniciativas de, por ejemplo, crecimiento en el mundo. Y no nos quedamos atrás como región. Yo creo que estaba observando el otro día que hablaban de ese crecimiento, ¿no? Hiciste una pregunta el otro día hablando, ¿qué estaba creciendo más? ¿El lácteo, el cárnico? Y estábamos, por ejemplo, mirando que el sector de bebidas a base, por ejemplo, de vegetales creció entre 2015 y 2018 un 99%, pero lo de otros alimentos un 115%. Entonces, la verdad, lo que yo creo es que estamos creciendo en todo. Yo creo que la base de flexitarianos, personas que quieren incorporar tipos vegetales en la dieta, lo que yo me defino, me encanta la carne, pero también me gustan los vegetales. Ya somos un cuarto, si nosotros, por ejemplo, juntamos veganos, vegetarianos y flexitarianos en Argentina. Eso me pareció, por ejemplo, increíble, alrededor de 24% de la población. Entonces, todo ese trabajo de viabilización de esa industria y de traer la tendencia de ese consumidor, nosotros estamos metidos con nuestro cliente. ¿Okay? Nosotros estamos ahí en ese core de la producción y estamos trayendo cada vez más la tecnología y mejorando con innovaciones enzimáticas, innovaciones en sabores y otros ingredientes. Bueno, la verdad que tomo conceptos de los dos, de Gonzalo y Deia, y de una manera, para resumir, creo que todo tiene que ver con lograr la paridad, ¿no? En algún momento, ¿no? Con la proteína, llamémosle tradicional o real, y la paridad en los tres principales conceptos que se están hoy trabajando. Uno es el sabor, o llamemos propiedad organoléptica, que nadie mejor que IFF y el trabajo que hace Deia y la compañía a nivel mundial. Otro es la nutrición, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entenderlo, que hoy el principal, llamémosle, botón que se aprieta hoy en proteína alternativa es el de la sustentabilidad, pero dentro de muy pocos años ya el consumidor ya incluso lo está haciendo doble clic en qué realmente es lo que está comiendo como producto sustituto, y es algo innegable que es biología, que nunca vamos a poder compensar solamente con plantas la nutrición de la proteína animal. Y la tercera es que realmente sea competitivo, ¿no? Porque si nosotros no logramos tener un producto de costo competitivo, al final del día va a quedar como un nicho, y de alguna manera es algo que todos tenemos la responsabilidad de sacarlo de ese nicho y llevarlo a las masas. Nosotros lo que estamos trabajando es en las tres pilares y principalmente en el tercer pilar. Y lo que nos está pasando, y tenemos conversaciones permanentes con compañías de alimentos del mundo y principalmente de Estados Unidos, la gran mayoría de ellas están en conversaciones hoy con compañías de fermentación que están logrando la proteína real con microorganismos, pero que al final del día ya saben, y esto es de alguna manera en el ecosistema ya se habla como si fuese un secreto público, se le dice en chiste, de que fermentación es realmente una tecnología disruptiva y que le va a generar mucho valor a la industria de alimentos, pero que tiene que ser para moléculas o para proteínas de alguna manera de alto valor y de funcionalidad específica. Cuando hablamos de moléculas
masivas, y acá estamos hablando de las principales proteínas para la industria, y ahí necesitamos tener otras tecnologías y nosotros de vuelta creemos que nada mejor que las plantas para poder producirlas de manera costo competitiva y de manera sustentable. Bueno, perfecto. Creo que ya estamos con el tiempo agotado. Creo que quedaba una pregunta de la audiencia que era GMOs versus non-GMOs. Por ahí, si rápidamente alguno quieren dar su visión sobre eso en 15 segundos, cerramos con esta última pregunta. Okay. Yo si me permiten, Gonzalo y Deia, solamente dejar un comentario. Yo no soy partidario de la rivalidad entre uno y otro, pero sí tomo unas palabras de alguien que respeto mucho en la industria, que dice que no nos podemos permitir y dar el lujo en el mundo de no utilizar las tecnologías y todas las tecnologías y poner arriba de la mesa porque el mundo está definitivamente muy hambriento y muy seco para no hacerlo. Y yo creo que acá el punto desde el punto de vista del consumidor y la cadena de valor es ser transparente en todo punto de vista. Y en eso hoy con las redes sociales, con un consumidor que realmente le da 3 vueltas a un producto antes de comprarlo, que investiga y que está sumamente informado, uno tiene que ser transparente en que lo que está haciendo es seguro, es sustentable y que se genera de alguna manera para el bien del planeta. Nosotros desde Moolec Science estamos fundando y ayudando a promover un movimiento que se llama GM for Good, que está empezando en Estados Unidos, que de alguna manera, sin ser la contracara, es la manera de educar, concientizar e informar para que de alguna manera todo el mundo tenga toda la información para poder tomar decisiones que hoy tecnologías de modificación genética realmente pueden lograr productos seguros y sustentables y que de alguna manera el objetivo es mucho más grande y es resolver los grandes problemas que tiene hoy la humanidad y principalmente el sistema alimentario. Perfecto. Yo firmo abajo. Somos una empresa de biotecnología. La tecnología está y por qué no usarla, ¿no? Y voy a hacer un pedido acá a las autoridades, ¿no? Que yo creo que nosotros trabajamos con nuestros, por ejemplo, seguimientos que son bastante regulados. Y yo creo que tienen que ser regulados, pero no tiene que ser imposible o que deseen por ejemplo, ejecutados. Porque creo que hay algo muy bueno en la tecnología para alimentar tantas personas y para hacerlo, por ejemplo, disponible y para hacerlo viable, ¿no? Así que... Yo, por último, totalmente de acuerdo con los dos. Me parece que todo lo que tiende al desarrollo tecnológico con transparencia, en forma sustentable y por el bien del planeta, en un mundo que corre el riesgo de no saber muy bien cómo alimentarnos con el área que tenemos y en condiciones cada vez más de alteración climática, porque esto no es ni calentamiento, ni enfriamiento, ni exceso de lluvia, ni falta de lluvia, hay alteraciones permanentes. Me parece que tenemos que recurrir cada vez más a la ayuda de la tecnología en forma sana, sustentable y transparente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias por estar.